bien, bueno, pues vamos a comenzar entonces con nuestro estudio. ¿Ya tienen su Biblia abierta? ¿Sí? Muy bien. Bueno, como les decía, hoy vamos a estudiar el Salmo 102, que está compuesto por 28 versos, está larguito. Y bueno, pues vamos a comenzar y la primer pregunta es: ¿quién escribió el Salmo y bajo qué circunstancias se cree que lo hizo? La mía dice anónimo. Anónimo, ok. ¿Por allá alguna otra versión trae el autor? ¿Durante qué? ¿David en el cautiverio? O sea, que lo sacaron después del cautiverio, pero que lo había escrito David. Ok, muy bien. Bueno, ya tenemos una opinión. Que Daniel, ok, bueno, ya tenemos dos opiniones, dos respuestas aquí: Daniel y David. Los que nos están viendo no han contestado nada. ¿Alguien tiene alguna otra opción? Dice que no se sabe quién escribió ni cuándo, pero los detalles sugieren que fue un israelita y carne desanimada en el exilio. Ok, muy bien. No se sabe quién, pero dicen que fue un israelita y ahí dice en qué circunstancias, en el exilio. En el exilio, ok. Muy bien, entonces tenemos David, Daniel y que no sabemos quién, pues eso es un hecho porque el Salmo no nos lo revela. A veces sí viene el autor, a veces no, y en este caso no viene. Entonces nada más podemos ahora sí que tratar de investigar qué es lo que se dice, qué es lo que se cree. O pues en base a lo que leemos darnos alguna idea, y es precisamente que en base a lo que está en los versos la mayoría cree que fue alguien que estaba en el cautiverio, en el exilio, que esas eran las circunstancias. Entonces se habla desde que pudo haber sido Daniel, en este caso el cautiverio que... ¿Quién los llevó cautivos, hermanos? Babilonia, ¿verdad? Para ubicarnos bien en el tiempo. Entonces, pudo haber sido Daniel, algunos piensan, otros dicen que Nehemías, y así. Había varias opciones, ¿no? Pero lo que vi que sí todos tenían en común eran las circunstancias, que fue en el cautiverio. Cuando... ya nos contestó la hermana Poli, dice... Algunos comentaristas dicen que fue David o Daniel en el tiempo del exilio. Entonces, bueno, también ella opina igual que nuestra hermana Leida. Y bueno, pues vamos a decir que otra vez que no sabemos quién lo hizo, pero sí nos vamos a quedar con que tengan en mente que las circunstancias eran el exilio. Y... dice Claudita, podría venir de aquellos en exilio quienes se lamentaban tanto por las aflicciones personales como las de las naciones, y se sugiere que el autor podría ser Daniel, Jeremías o Nehemías. Bueno, ahí está la respuesta de Claudita. Muy bien, entonces el título que tiene aquí, que es parte del verso número 1 en la versión israelita nazarena que yo tengo, dice: oración del humilde cuando desfallece y derrama su querella delante de Yahweh. Me imagino que sus versiones pues dicen muy parecido porque es parte del verso número 1. ¿Alguien que quiera decirnos cómo dice su versión? Ajá. Una oración del afligido en caso de que se ponga entero y derrame su preocupación delante de Dios mismo. Ok. Todas dicen más o menos igual, ¿verdad? Oración de que aquí dice del humilde, allá dice del afligido. Imploración de un afligido.
Ok, de uno que sufre, débil. La mía dice oración de un afligido cuando desmaya y derrama su lamento delante de Yahweh. Ok, de uno que clama. Entonces, bueno, con el puro título que es parte del verso número 1, ya nos damos una idea de lo que va a tratar este salmo, ¿verdad? Entonces, pues es un salmo que el autor se sentía de esta forma y nos revela más en los versos. Bueno, vamos a empezar con la lectura y dice así: Oh Yahweh, escucha mi oración, que mi clamor llegue delante de ti. No escondas tu rostro de mí en mi momento de angustia. Vuelve a mí tu oído cuando clame. Respóndeme pronto, porque mis días se han esfumado como humo y mis huesos arden como leña seca. Mi cuerpo está golpeado y seco como hierba, muy decaído para comer mi alimento. A causa de mi fuerte quejido, mis huesos se ven por la piel. Hasta ahí, hasta el verso número 5. Dice Claudita que en su versión dice: oración de quien está abrumado de problemas y se desahogaba ante el Señor. Señor, oye mi oración, escucha mi ruego. Entonces, ¿con qué comienzan estos primeros 5 versos? ¿Qué es lo que estamos leyendo? ¿Qué es lo que vemos aquí? Un ruego, una plegaria, un clamor dirigido a Yahweh. ¿Ok? Eso es lo que tenemos aquí hasta el verso número 5. Y cómo podemos describir el cómo se sentía el salmista, el autor de este salmo. ¿Qué podrían decir? Así ya interpretado: enfermo, Triste, arruinado, triste, deprimido, solo, afligido, muy bien, en angustia, empobrecido. Bueno, aquí tenemos muchas respuestas. A ver qué nos dicen por acá nuestros hermanos. Pero la verdad es que sí, dice Israel, pobre hombre. Pues sí, a lo que vemos nada más en los versos del 1 al 5, pues nos presenta un panorama bastante triste, de mucha aflicción, de mucho dolor, así es. Y dice la hermana Mireya, afligido, muy bien. Entonces, esto es un clamor que se está haciendo bajo estas condiciones. Él está manifestando el cómo se siente y pues quizás está utilizando algo que podría sonar, no sé, exagerado, pero es para darnos una idea de cómo él se sentía. Por ejemplo, aquí donde dice seco como hierba, está utilizando pues figuras poéticas quizá o algunas otras figuras para expresar cómo se siente, y dice que se siente seco como la hierba, por ejemplo, y ahí nos podemos dar una idea. También dice que sus huesos le arden como leña seca, que sus días se han esfumado como humo. ¿Cómo interpretan esto del humo? rápidamente. Rápido, No lo puedes detener. no lo puedes detener, así es. Entonces, de una manera inevitable, siente que sus días se están esfumando muy rápidamente, y eso pues le provoca un dolor que dice que le duelen hasta los huesos, como si le ardieran. Un cuerpo seco como una hierba, muy decaído. Dice aquí que batalla para comer, de la tristeza, de la angustia. Entonces, bueno, yo no sé si alguna vez alguno de los que estamos aquí o de quienes nos están viendo se hayan llegado a sentir de esta forma, que compartan lo que el salmista está escribiendo y que de alguna manera podamos entenderlo mejor. Pero si no, bueno, con la descripción que él hace podemos darnos una idea clara de él cómo se sentía. Y en el verso número 6, versos 6 y número 7, el salmista se compara con ciertos animales. ¿Por qué creen ustedes que se compare con esos animales? ¿Cuál será la relación o lo que él quiere expresar al hacer esa comparación?
Yo creo que es más fácil, vaya, los ejemplos son buenos, los principios son principales, pero cuando un animal, no sé, siento que un hombre puede tener más empatía, porque pues, es un ser vivo, el animalito, y me gustó mucho este ejemplo que dice, me he demacrado y he venido a ser como un pájaro aislado sobre el techo. Ok, primero vamos a identificar muy bien, Sergio, los animales. ¿Qué animales aparecen en los versos 6 y 7? El pelícano, La de el Chuza, búho, el pájaro. el gorrión. Ok, pelícano es el primero, ¿verdad? Sí. Luego Después, el búho, búho. Y después, el gorrión. Dice la de Chuza. lechuza viene aquí. En mi versión dice gorrión, pájaro. La verdad es que no se sabe así como que a ciencia cierta. Se cree que se está hablando de un ave, nada más. Que como dice ahí es un ave solitaria, pero puede ser como que cualquier ave. Que dice mochuelo. Mochuelo. A ver, aquí tenemos una respuesta. Dice Paco Treviño. Al compararse con estos animales en esas situaciones, hace referencia a que se siente perdido y en angustia, sintiéndose fuera donde él realmente pertenece, cautivo. ¿Ok? Bueno, los que están por acá, ¿por qué creen que está haciendo esta comparación con el pelícano, con el búho y con el gorrión solitario? Porque son animales. A ver, ¿sí? Vamos a tratar nada más de hablar así bien fuerte porque luego nuestros hermanos nos dicen que no escuchan sus respuestas. ¿Sí? Pues no tenemos micro. Otra vez se nos pasa. ¿Sí, hermano? Yo veo un contraste, por ejemplo, dice, soy como un pelícano en el desierto. Un pelícano necesita agua Ok. y el desierto pues es seco. Entonces, también dice un pájaro solitario. Los pájaros normalmente andan en parvaditas. Ok. Entonces es como un contraste muy malo. Ok, muy bien. Ok, eso es lo primero que debiéramos detectar, que dice que el pelícano en el desierto. ¿El pelícano dónde vive? En el mar, ¿verdad? Entonces, ¿qué anda haciendo un pelícano en el desierto? ¿Verdad? Lo mismo que dice la hermana, el pajarito pues siempre está generalmente con otros, ¿verdad? Entonces ahí dice que está solo. Y el búho, bueno, sí es un animal más solitario, pero dice que está entre las ruinas. Entonces se siente perdido, podríamos decir, como escribió Paco, muy correcto, perdido, dice la hermana, fuera donde pertenece y pues solo. Dice Iván, investigué un poco, pero el búho que se habla hace referencia a una especie del búho común en la zona desértica del Medio Oriente. Según se interpreta su estado mental de enfermedad, dígase de depresión o similar, y desesperación, ansiedad, estando cautivo. Muy bien, entonces dice Iván aquí que es una persona desesperada, con ansiedad, cautiva, pero bueno, lo que yo encuentro, todo esto pues sí, lo podemos entender. Es así como se sentía, ya nos queda bien claro el cómo se sentía, pero a mí también me llama mucho la atención lo que decía la hermana Ángela del contraste, que está totalmente fuera de donde pertenece, de donde debería estar. Entonces, ¿qué lo hace sentir así? ¿Cuál es la situación que está atravesando? Su enfermedad. Pero principalmente, ¿qué dijimos al principio? Apartado del Eterno. No. Afligido. Sí, pero ¿por qué está angustiado, triste, afligido? ¿Por qué se siente como un pelícano, como un gorrión? ¿Cuál dijimos que eran las circunstancias en un principio? Porque está en el exilio, está en cautiverio. Entonces, más que una enfermedad o algo así, él no dice aquí que se sienta alejado del Eterno. Bueno, sí, ¿verdad? Lo da a entender, pero más bien se siente triste, angustiado y todo esto. Y es lo que lo hace sentir de esta forma es que estaban pues en el exilio. Por eso la comparación del pelícano que está en el desierto. ¿Por qué? Porque ellos no pertenecían al lugar en donde estaban. Ellos deberían de estar en su tierra, con su pueblo, y están pues totalmente extraviados, perdidos, cautivos, y esta situación los hace sentir así, lo hace sentir así. Entonces es
Dice Claudita, se siente así porque se encontraba en el exilio. Muy bien. Dice Iván, lo más probable que el autor estuviese padeciendo una clase de insomnio y otros trastornos del sueño, sumado el hecho de que está en una zona ligeramente muy desértico, aunque Babilonia era muy abundante, cosa que debería llamarnos la atención. Ok, entiendo lo que quiere decir Iván, que a pesar de que Babilonia era un lugar muy próspero, muy abundante, él se sentía como si estuviera en el desierto. Dice la hermana Poli, el pelícano y el búho y un pájaro solitario eran aves comúnmente usadas como emblema de oscuridad y de miseria. Del pelícano dice que no está en su lugar, eso nos dice que se sentía perdido. Muy bien, bueno, pues hasta aquí creo que todos hemos entendido cómo se sentía y el por qué se sentía así. Ahora me gustaría preguntarles, ¿qué relación hay con aquellos israelitas que estaban en cautiverio y con nosotros ahora mismo? ¿Cuál podría ser la conexión entre aquellos israelitas exiliados y nosotros? ¿Qué piensan? Pues que nosotros también estábamos perdidos, estábamos fuera como exiliados. Nosotros también estábamos perdidos, ¿ok? ¿Alguien más? Estábamos. ¿Ya no? No, yo ya no me siento perdido. Me siento que ya nos estamos encontrando, ¿verdad? Con nuestros hermanos y ya. Muy Sí, bien. también. Cuidaré. Ajá. Ok, muy bien. Bueno, aquí nuestros hermanos están diciendo que nosotros ahora mismo estamos en un lugar al cual no pertenecemos. Nosotros como israelitas, como parte de este pueblo, como hijos del Eterno, no pertenecemos aquí, ¿verdad? Donde ahora mismo estamos, en la tierra tal y cual la conocemos, como están las cosas. ¿Alguien más, hermanos? ¿Están de acuerdo o tienen alguna otra opinión? ¿Lo mismo? ¿Sí, hermana? Yo pienso que así como cuando ellos se encontraban perdidos, ¿verdad? Tenían esa ansiedad de ir a su tierra. Ajá. Nosotros también necesitamos nosotros. Quisiéramos que Muy bien. Entonces, quizá no alcanzan a escuchar a nuestra hermana, pero ella está diciendo que este mismo anhelo tan grande al punto de hacer sentir al salmista como ya, por eso lo platicamos, por eso hablamos de cómo se sentía, para darnos bien una idea de cómo él se sentía por no estar en su tierra. Y la hermana dice que algo similar deberíamos de sentir nosotros, o por lo menos un anhelo de ya estar en la tierra santa. Dice la hermana Poli, también hoy estamos en un lugar al cual no pertenecemos. Muy bien. Entonces, pues sí, esa sería la conexión. Eso es, la principal conexión con nosotros, que también estamos ahora sí que en el exilio. Aún no sucede esta restauración, aún el pueblo, ¿verdad?, no es restaurado, Mashiach no ha venido todavía. Y el hermano Joseph Sánchez, que hace un estudio sobre esto, enfatizaba mucho cuestionaba mucho el cómo nos sentimos, porque él decía, a mí se me hace que hay algunos que sí se sienten muy cómodos así como están, ¿verdad? Que ya estamos muy acoplados al mundo, que nuestro deseo está en las cosas que están aquí, no estamos quizá teniendo ese anhelo o esa mentalidad de lo que es prioridad, de lo más importante, no estamos viendo más allá, no estamos anhelando el reino. Entonces él trataba como que en su estudio de cuestionar, ¿verdad? Y que a nosotros nos llevara a la reflexión de cómo nos sentimos ahora mismo, si sentimos que ya estamos muy acoplados a estas situaciones, a las situaciones de pecado que existen, cómo nos sentimos ahora mismo, realmente nos sentimos perdidos, realmente nos sentimos extraviados. Decía el hermano Saúl, todas las noticias que han sucedido durante estas últimas semanas y que
bueno, desde hace mucho tiempo estamos viendo que a lo bueno llaman malo, a lo malo llaman bueno. ¿Y cómo nos sentimos nosotros respecto a eso? ¿Realmente nos sentimos que estamos yendo contracorriente en un mundo donde todo es completamente diferente a lo que nosotros creemos, o estamos muy acopladitos? Entonces él utilizaba este salmo para cuestionar eso. ¿Sí, Sergio? Como decías que el hermano comentaba de que nos sentimos muy cómodos, yo veo un rabino que decía eso, para que no a ese punto decía, nos sentimos muy cómodos hasta el punto de decir, pues que haga esto, que él lo haga y yo hago mi vida acá aquí. Dice, pero en los tiempos de antes no era así, dice, en los tiempos de antes se debatía ideas y tú veías a alguien que no tenía una idea así referente a la escritura y tú decías, no, es que y lo defendías y dabas todo un punto y dos. Era así de sencillo ver que, mira el Dios de Israel, mira que tal creencia. Y ahorita no, ahorita es muy difícil ver quién cree, quién no cree, porque ya cada quien le da. Y nos sentimos cómodos hasta el hecho de poder, que en las escuelas, que próximamente se va a empezar a enseñar lo del género y todo eso, las noticias, todo eso realmente no nos incomoda. Y eso debería preocuparnos, que tengas así ese tipo de influencia que está en todos los medios, en todo. Si no nos sentimos incómodos, al contrario, pues nada, pues cada uno que quiera, que nos meta no lo Ok, muy bien. Entonces esa es la cuestión, ¿cómo nos sentimos respecto a estas situaciones que vivimos diariamente? Si, como decía Sergio, realmente nos incomoda o no, o simplemente, como dice Sergio, lo ignoramos, si le estamos poniendo atención a esas noticias, todo esto, ¿verdad? Entonces, bueno, es precisamente por esto que comentábamos, que no estamos en nuestro lugar y debiera existir ese anhelo ferviente de estar en ese lugar donde todas las cosas van a ser pues conforme a la palabra, donde todo va a volver a ser correcto y en orden como el Eterno lo diseñó desde un principio. Bueno, vamos a continuar entonces, vamos ahí en el verso número 8. Dice, todo el día me insultan mis enemigos, los que me ridiculizan usan mi nombre para maldecir, pues he comido como pan y he mezclado con llanto mi comida, a causa de tu ira y de tu furia, porque me has tirado lejos. Mis días son como sombra que se alarga, me seco como hierba. Entonces, bueno, hasta aquí están... El salmista vuelve a repetir lo mismo con lo que comenzó, su idea no ha cambiado, él reafirma y repite el cómo se siente. Y tenemos por aquí un comentario, dice Iván, más que acoplados diría que somos apáticos ante la situación. Estamos tan apartados en las cosas de Dios, o por lo menos que Dios ha hecho con sus manos, hasta cierto punto tenemos un comportamiento antinatural de las cosas que suceden a nuestro alrededor. Bueno, aquí Iván también está hablando acerca de la apatía, lo mismo que comentaba Sergio, la indiferencia, la apatía. Y bueno, pues es el único comentario que tenemos y vamos a continuar entonces. Todo esto ha venido hablando acerca de lo mismo hasta el verso 11, pero en el verso 12 encontramos un contraste. Entonces, ¿cuál es el contraste principal entre toda la primera parte de los versos 1 al 11 y el verso 12 que podemos encontrar ahí? ¿Qué es ese contraste? ¿Qué se está contrastando de la primera parte y el verso número 12? Ok, viene hablando de él y luego en el verso número 12 el contraste es que habla del Eterno. Ok, ¿qué más? Habla del Eterno, principalmente ¿de qué? Del Eterno. En todo lo que veníamos leyendo, de cómo era su vida, cómo se sentía, y lo que aparece en el verso número 12, ¿cuál es el contraste principal? En esta versión
Así es. Como que lo enaltece ahí. Ajá. Lo enaltece, ahí hay una... Que él no cambia también. Él no cambia, ajá. Un contraste que estoy encontrando aquí es que en el principio él se está quejando, está dando pues un sentir, hablando como decía el hermano amigo de él mismo, de cómo está sufriendo, pero dice que en aquel momento cuando el Eterno haga justicia, dice, todos aquellos que a lo mejor parecían como él, se van a tener un destino diferente. Entonces aquí dice, o sea, yo paso por esto, pero lo que viene después, eso es lo que va a ser bueno. Así Como es. se habla de su reino, de su trono, empieza a decir sobre sus siervos, dice, todas las naciones se van a inclinar a ti, todo así, empieza a hablar que no viene después. Yo estoy viviendo esto, pero lo que viene después, eso va a ser lo importante. Así es. Aquí ya tenemos una respuesta y son muy correctas. Y bueno, creo que la respuesta, una de las más claras que tenemos aquí y la más que comparto, sería lo que pone la hermana Mireya. Dice, la seguridad de que no es para siempre, que hay una esperanza. Entonces ese es el contraste principal. Dice la hermana Poli que habla de la eternidad del Padre. Entonces todo el verso, del verso 1 al 11 viene hablando acerca pues de lo efímero que está haciendo su vida, que siente que sus días se van como humo, que así, ¿verdad? Todas estas cosas que hemos, cómo él se siente, cómo está atravesando su vida. Y el contraste principal sería pues entre lo efímero, como dicen, no es para siempre, y el verso número 12 habla acerca de la eternidad del Padre, porque ahí se menciona, ¿verdad? Que, pero tú, Yahweh, estás entronizado para siempre. Tu fama, dice aquí, dura por los siglos. Entonces se está enfatizando la eternidad del Padre, por eso le llamamos el Eterno, porque Él es eterno. Todos sus atributos son eternos. Entonces hay un contraste que, como dicen nuestras hermanas aquí virtuales, esa eternidad del Padre es lo que a nosotros nos da esperanza. Dice Iván, el contraste sería que cambia el tono de la poesía de melancolía a esperanzadora. Al momento de ese verso en concreto cambia el sentir, y de hecho termina el salmo con algo de esperanza, lo cual me hace especular que el autor era un joven adulto o un adulto joven cuando ocurrió el exilio y posteriormente el cautiverio. Dice la hermana Poli, habla de la eternidad del Padre y de que en Él debe estar nuestra esperanza. Entonces, bueno, pues ya decíamos que quizá nosotros nos hemos sentido así por algunas otras situaciones, pero lo que aquí realmente nos está hablando es de sentirnos angustiados, perdidos por lo que existe pues hoy en día, la situación que impera pues en todo el mundo, ¿verdad? El ir contracorriente, el ver que pues se están haciendo leyes que van en contra de los mandamientos del Padre, ya son leyes obligatorias que te están obligando a seguir, que cada vez va a haber más reprensión para aquellos que hablan acerca de la palabra. Entonces todas estas situaciones que hemos vivido esta semana y lo que sabemos que está por venir, ¿cómo nos hace sentir? Nos hace sentir tristes, nos hace sentir pues de repente perdidos y todas estas cosas. Y bueno, aquí ya en el verso número 12 es cuando vemos un contraste, que este contraste pues nos debiera dar esperanza. Los siguientes versos también son, como dice Iván, de esperanza. Dice el verso número 13, tú te levantarás y tendrás piedad de Sión, pues es tiempo de favorecerla, ha llegado el tiempo señalado. Y aquí confirmamos que efectivamente estamos hablando acerca del exilio y del cautiverio, porque aquí lo que a él le da esperanza, lo que a él le da alegría, de lo que él está hablando, es que Sión va a ser restaurada. Eso es lo que le da esperanza. Dice, tú te levantarás y tendrás piedad de Sión. Eso, entonces ya confirmamos que realmente era eso lo que le hacía pues sentir de esta forma. La situación que estaba pasando pues en Israel,
Y dice, es tiempo de favorecerla, ha llegado el tiempo señalado. Y bueno, hasta nuestros días, esto proféticamente pues aún no se ha cumplido. El salmista ya escribe que ya había llegado el tiempo. Y a lo mejor tuvo un cumplimiento después de que, bueno, los israelitas regresan a la tierra, ¿verdad? Después del cautiverio, pues ahí pudo tener un cumplimiento histórico. Pero el cumplimiento perfecto, el cumplimiento profético que nosotros estamos hablando aquí, es el tiempo señalado para que Sión sea restaurado, pero con la llegada de la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Es de esa ciudad a la que nosotros nos referimos y esperamos y anhelamos. Y bueno, siguiente pregunta, ¿qué característica tienen los siervos mencionados en el verso 14? ¿Qué característica tienen los siervos que se mencionan en el verso 14? ¿Se deleitan en qué? Traten de hacer ahí una interpretación base a lo que estamos comentando. Como su tierra. Aman su tierra. Que aman su tierra, muy bien. Así es. Que se aferran a la esperanza, que aman su tierra, la tierra de Israel. Entonces, esto es una característica, dice aquí, tus siervos. Entonces, todos aquellos que decimos ser o llamarnos siervos del Eterno, pues sería importante que compartiéramos esta característica que aparece aquí. Que bueno, aquí dice, se deleitan en sus piedras y le tienen cariño a su polvo. Entonces, en la situación en la que estaba pues la tierra de Israel, Jerusalén, bajo el dominio de pueblos de sus enemigos, pues obviamente que era una ciudad, ¿cómo se llama? Que había sido dañada, que estaba destruida y que la ciudad de Jerusalén se ha destruido muchas veces. Sin embargo, la esperanza siempre está firme en aquellos que son pues creyentes del Altísimo y que se aferran a esa esperanza de la que estamos hablando. Porque aún cuando ellos veían pues puras piedritas, ahí la ciudad destruida, donde veían polvo, donde veían ruinas, dice que ellos aman y se deleitan esas piedras y le tienen cariño al polvo de la tierra de Israel. Entonces, anhelan regresar. Bueno, eso pues en el exilio. Y ahora nosotros, ¿qué debiéramos? Ya nos damos una idea, ¿verdad? Que nosotros debiéramos amar también todo lo que tiene que ver con Israel, amar a nuestro pueblo, amar a nuestra tierra, amar el reino, los planes del Eterno y pues todo esto, anhelarlo con todo nuestro corazón. Dice Iván, está algo complicado, pero una interpretación sería que aman lo que Dios les da. Literalmente hablando, pareciese que estuviera refiriéndose al templo y de Jerusalén. Así es. Entonces, lo aman y se aferran, como decía la hermana Leida, a esa esperanza. Entonces, nosotros también, qué tan grande es nuestra esperanza, qué tan grande es nuestra fe y cómo estamos mostrando que realmente tenemos esa esperanza, que realmente amamos todas estas cosas. Verso número 15 dice, las naciones respetarán el nombre de Yahweh, todos los reyes de la tierra tu gloria, pues Yahweh ha edificado a Sión, él ha aparecido en su gloria. Le ha hecho caso a la oración del destituido y no ha despreciado su oración. Que se escriba esto para una generación venidera. ¿Quién será esa generación, hermanos? ¿Seremos nosotros? Para que pueblos que han de ser creados alaben a Yahweh, porque Él mira desde su altura sagrada. Yahweh contempla la tierra desde el cielo para oír el gemido del prisionero, para liberar a los condenados a muerte, para que publiquen en Sión el nombre de Yahweh, sus alabanzas en Jerusalén. Cuando se reúnan las naciones, los reinos, para servirle a Yahweh. Él ha debilitado mi fuerza. Bueno, hasta ahí está el verso número 22, pues el salmista ya como que se ve que cambia un poco el sentido de cómo se sentía,
y él empieza pues mencionando todas estas cosas que le causan pues un consuelo. Es un consuelo para él pensar que él conocía las profecías, él sabía lo que estaba por venir y pensar que Yahweh iba a venir, que iba a restaurar esta tierra, que iba a traer el reino, que él iba a escuchar las oraciones de sus siervos, de los afligidos, y que Israel ya nunca más pues iba a volver a ser dominado por sus enemigos, que el Eterno nuevamente les iba a dar el lugar que les corresponde. Entonces esto era lo que le consolaba, en esto tenía puesta su esperanza. El verso número 20, donde dice que él iba a liberar al prisionero, liberar a los condenados a muerte. Esto pues me hace pensar mucho en las palabras que menciona Yeshua, ¿verdad? Y en lo que sucedía en los años pues del Shemitah y los años del jubileo, donde los prisioneros eran liberados y donde existía pues la libertad de la que hablábamos la semana pasada respecto a lo de Yom Teruah. Entonces hacemos esa conexión y nos decía el hermano Saúl que pues se conocía también como el día del juicio, y también celebramos pues nuestra libertad de aquellos que vamos a ser libres. Entonces aquí proféticamente pues nos está hablando de la venida de Mashiach y de todas estas cosas que iban a suceder, y cómo a él eso le daba consuelo, le daba tranquilidad y reafirmaba su esperanza y su fe. Y luego en el verso 22, en el verso 23, como que parece que otra vez se deprime. Dice: cuando él ha debilitado mi fuerza en el camino, acortó mis días. Yo digo: oh Elohim mío, no me lleves a mediados de mis días, tú cuyos días duran generaciones sin fin. De antiguo estableciste la tierra, el cielo es la obra de tus manos. Entonces ahí él lo que está pidiendo pues es que mientras él esté todavía en esta tierra, él quiere todavía más días, que el Eterno no corte sus días, y saber y poder aprovechar esos días que aún le quedan pues correctamente, ¿verdad? Entonces eso sentía él hace miles de años. ¿Qué sentimos nosotros ahora mismo cuando sabemos que el regreso de Mashiach está mucho más cerca? Estamos rogando que el Eterno no acorte nuestros días y que nos permita aprovechar los días que aún nos queden. Y bueno, aquí ya en el cierre del Salmo les tengo la siguiente pregunta. ¿En qué otra parte de la Escritura se cita el verso número 26? Hebreos 1:11. Ah, ya lo tienen. Hebreos 1:11. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como un vestido. Ok, ahí está. En Hebreos 1:11. Pero vamos a ver el contexto de quién está hablando. Vamos a leer quizá desde el verso número 8. Sí, léanlo por favor. Mientras que el Hijo... Fuerte para que los escuches. Mientras que del Hijo dice: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, cetro de rectitud es el trono de tu reino. Amaste la justicia y aborreciste la iniquidad, por lo cual te ungió Yahweh, el Dios tuyo, con aceite de alegría, más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como un vestido. A ver, ¿sí? Como a manto los enrollarás y serán cambiados como vestido, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. ¿Y a cuál de tus ángeles has dicho jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿Acaso no son todos espíritus servidores enviados para ministrar a favor de los que han de heredar la salvación? Ok, hasta ahí. Entonces, bueno, ¿de quién está hablando ahí el escritor a los Hebreos? ¿De quién? De Yeshua, ¿verdad? Ese es el contexto del que está hablando acerca de Yeshua. Y bueno, aquí nuestro salmo termina diciendo: de antiguo estableciste la tierra, el cielo es la obra de tus manos. Y aquí está el verso: ellos perecerán, pero tú permanecerás.
se envejecerán todos como ropa. Tú los cambias como a ropa y pasan, pero tú eres el mismo y tus días nunca terminan. Entonces es esto lo mismito que se está diciendo allá en los versos 8 y 9, pero allá está hablando acerca de Mashiach. Entonces, bueno, ahí ya es para confirmar y para reafirmar que esto es un salmo profético que tendrá su cumplimiento una vez que Mashiach regrese, que es Él quien va a llevar a cabo pues todas estas cosas de las que estábamos hablando, y que una vez que Él venga va a suceder todo esto que anhelaba el salmista. Y dice el verso número 28, que moren seguros los hijos de tu servidor, que permanezca su linaje en tu presencia. Entonces, bueno, ese era el deseo del salmista, eso era lo que lo reconfortaba, y esto pues no será cumplido hasta que Mashiach regrese. Entonces también es un salmo profético, y pues bueno, eso es lo que podemos aprender el día de hoy. ¿Tienen algún otro comentario, hermanos? ¿Sí, Sergio? Que leyó la hermana en el versículo de decía, ¿a qué ángel has puesto tú a tu diestra y has dicho que no, o sea, que no verá la gloria hasta que todos sus ángeles estén a sus pies? Pues claramente, nada más a Yeshua le ha tocado ese privilegio, y que gracias a eso pues él hizo su tarea que tenía que hacer, que como comentaba el pastor, la predicación, que es que gracias a lo que él hizo nosotros podemos entrar y podemos ser parte de esto que ahorita nosotros tenemos fe y tenemos la convicción de que el rey nos está esperando. Así es. Así es. Bueno, a ver, hermanos, saluden. ¿Los quieren ver los hermanos? Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Por allá. Hay más hermanos. Aquí están nuestros hermanos. Y así es, pues como comenta Sergio, es Mashiach nuestra esperanza. Él es la verdadera esperanza. El cierre de todo este salmo termina hablando acerca de Él. Lo confirmamos con lo que dice en Hebreos. En Él debe estar puesta nuestra esperanza. Y bueno, hermanos, para no desanimarnos y pues como siempre, ¿qué podemos concluir al final? Sino que el Eterno nos siga ayudando, nos siga manteniendo firmes, nos siga pues ayudando a ser obedientes para poder estar en ese reino que anhelamos y que amamos y que esperamos con todo nuestro corazón, que bueno, si no fue este año, el próximo año, ¿verdad? Es nuestra esperanza. Por lo pronto está en el próximo año. Y bueno, pues eso es todo, hermanos. Despídanse, digan bye. Adiós. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Y 103 el próximo Shabbat. ahí tenemos el anuncio del Salmo 103. Muy conocido. Muy conocido. Vamos a ver qué podemos aprender de este salmo de memoria, que comienza: bendice alma mía a Yahweh, No olvides ninguno de sus beneficios. Así es. Vamos a ver qué aprendemos de este salmo la próxima semana. Claudita les manda muchos besos y abrazos y les dice Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Claudita. Y bueno, para todos nuestros hermanos virtuales, continúen en la siguiente clase, en unos momentitos, el estudio del profeta Ageo. Nos vemos, hermanos. Gracias.